carne y sangre. Carne porque David adulteró con Betsabé, sangre porque David mandó matar a Urías, el marido de Betsabé. Eso es lo que hemos leído en 2 Samuel 11, 1 al 27. Dice este comentarista que en toda la literatura del Antiguo Testamento no hay un capítulo más trágico o lleno de solemne y dura advertencia como este. Es su opinión. Algunos podrían decir que hay otros capítulos más trágicos, como Génesis capítulo 3. Pero es verdad que este texto es un trágico episodio que se pasa en la vida de David, conocido como el hombre según el corazón de Dios. Ahora bien, el adulterio y el homicidio son pecados que desgraciadamente ocurren todos los días a lo largo del mundo, a lo largo y el ancho del mundo. Hay gente adulterando y hay gente matando, ¿no? En este mundo mal y perverso, todos los días, casi todos los minutos. La Biblia llega a afirmar en Proverbios 6:32 que solamente aquellos que quieren autodestruirse cometen tales locuras. Proverbios 6:32. Ahora bien, pienso que nadie se despierta por la mañana y dice, qué día bonito, voy a adulterar con alguien hoy. Tampoco pienso que se despierta uno después de la siesta, qué buena tarde, pues es un buen día para matar a alguna persona que no me gusta o que está en medio mío. Así que creo que hay un proceso hasta llegar ahí. Especialmente en la vida del creyente, y David era un creyente, especialmente en la vida del creyente, un largo proceso de alejamiento de los propósitos de Dios, de los propósitos del Señor, se desarrollan en la vida de uno hasta que llega a consumarse pecados como tales que hemos leído aquí en 2 Samuel capítulo 11, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cuál fue el proceso que ocurrió en la vida de David hasta que él llegara a este punto, ¿no? Y lo primero que vemos está en el versículo 1. David estaba donde no debería estar. ¿Qué dice el versículo 1? Que era la época que los reyes salían a la guerra. Primavera, verano. Era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Pero dice el final del versículo 1, David se quedó en Jerusalén. David tenía que salir para estar con el pueblo y su ejército en la guerra, pero se había quedado en casa, tranquilo. Incluso después de la siesta salía a dar un paseíto, ¿no? Así que si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde Dios no la quería. Este es el punto. Sin embargo, sería erróneo pensar que esto inició la cadena de eventos que David siguió hasta adulterar con Betsabé y después matar a su marido. David mostró su indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio muchos años antes, cuando tomó a más de una esposa como mujer, lo que estaba permitido en aquel entonces, pero Dios le había advertido que no lo hiciera. Pero no le hizo caso. Ahí están los textos, no vamos a leer todos, pero 1 Samuel 25, 42 y 43, 2 Samuel capítulo 3, versículos 2 y 5, nos muestra que Dios le había advertido a no hacerlo. Pero David fue indiferente a las advertencias del Señor en ese sentido, ¿no? Entonces, el hábito de David de seguir tomando esposas mostró una falta de control romántico e indulgencia por sus pasiones. Esta semilla de corrupción, sembrada mucho tiempo atrás, creció sin supervisión ninguna y por el tiempo suficiente, pues acabó por dar un amargo fruto.
A veces pensamos que las simples advertencias de Dios pues no son tan importantes así. Pero por ahí empieza todo, ¿verdad? Por ahí empieza todo. No, como he dicho, no se despierta uno diciendo pues voy a matar. No. Ocurre un largo proceso en la vida de uno hasta llegar a ese punto, ¿verdad? Esta es la cuestión. Mira lo que dice este comentarista llamado Red Path. Mientras pienso sobre lo sucedido, estoy seguro de esto, que no sucedió todo al mismo tiempo. El asunto de Betsabé simplemente fue el clímax de algo que había estado sucediendo en su vida por 20 años, es decir, desde cuando el Señor le había advertido. Que tomara cuidado con esto, ¿no? Por lo tanto, quedarse en casa en medio de la guerra cuando debería haber salido, simplemente proveyó a David una oportunidad para que la larga falta de control sobre sus pasiones en ese sentido, pues se mostrara en el caso con Betsabé. ¿Verdad? Por eso, uno de mis pastores tenía una práctica que yo la asimilé para mí. Es que nunca llevaba ninguna mujer en su coche, por ejemplo. Y a ver, nosotros éramos de una iglesia bastante grande, más de 1000 personas. Y pasábamos en coche muchas veces yendo y saliendo de la iglesia, del local, ¿no? Y veíamos a hermanas, y él veía a hermanas saliendo o llegando a la iglesia y tal. Y pasaba con su coche y alguno desapercibido podía pensar, pues qué pastor malo, podía llevar a la hermana en su coche. Pero el pastor estaba siendo cauteloso con algo muy importante para él: evitar ocasión de pecar. Bueno, después de un tiempo la iglesia se acostumbró y lo entendió, ¿no? Pero yo lo veía y pensaba, pues eso es lo correcto, de manera que lo asimilé también para mí, de manera que no lo hago igual. Es decir, tengo el mismo proceder de él. No es que juzgo quien lo haga diferente. Cada uno hace lo que piensa que es correcto, ¿verdad? Y lo que piensa que puede, que no es pecado o no pecado. Lo que pasa es que para mí veo como una buena actitud y me preserva lo que es para mí importante en plan personal, ¿vale? Simplemente dando un ejemplo que a lo mejor para algunos pues les da igual, pero para mí no me da igual. Entonces pues yo me cuido en esto y otras cosas más que podía dar ejemplos, ¿verdad? Esto para decir que en el caso de David, esto no pasó así en un momento. Fue un largo proceso a lo largo de su vida. Pero lo primero que vemos es que David estaba donde no debería estar. Primero, lejos de los propósitos de Dios para él en este apartado. Y segundo, debería estar en la guerra, pero estaba en casa. ¿Y cómo estaba David en casa? Estaba ocioso, sin hacer nada. Echó una larga siesta, tranquilo, luego se pasea por la terraza, tranquilito, ocioso. No sé si hay un refrán aquí, pero en mi país, es decir, bueno, en mi país, ojo, porque ahora tengo 2 países. Yo soy español ya. Tengo delito, cuidado. Bueno, en mi país natal, Brasil, hay un refrán que dice: mente vacía, taller del diablo. ¿Hay algo semejante por ahí? Yo he escuchado aquí eso también. ¿Qué quiere decir esto? Pues la ociosidad produce oportunidades y tentaciones que a lo mejor, si estamos ocupados en lo que debemos estar, pues no ocurre. No es que si uno está haciendo las cosas no viene la tentación, cuidado. Pero la ociosidad muchas veces produce las oportunidades para la tentación. David estaba ocioso. Segundo, versículo 2 también nos dice que David sigue mirando a la mujer, a Betsabé, codiciando.
El problema no fue ver a Betsabé, porque uno tiene ojos, no puede quitárselos, ¿vale? Entonces, el problema fue seguir mirándola y deseándola para tenerla. La primera mirada, queridos, nos coge desprevenido, pero cuando tú giras, pues ahí, la segunda mirada ya es voluntaria. Cuidado para hombres y mujeres, porque hoy día ya veremos que David tenía culpa, pero Betsabé también. ¿O pensáis vosotros que ella no sabía que podía alguien estar mirando a ella desde la terraza del palacio? Ella vivía ahí hacía tiempo, ¿no? Pero bueno, el problema de David no fue ver, sino seguir viendo, continuar, dar apertura a este proceso que empezó en su vida, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Ahora, como he dicho, posiblemente Betsabé actuó de manera indecorosa. Es probable que ella sabía que su baño era visible desde la terraza del palacio. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Bañándose al aire libre, sin ninguna forma de protección. Eso no era común en aquel entonces. Entonces, sabía que algo podía ocurrir y casi, aunque el texto no dice, podemos intuir que podía estar incluso provocando la situación. Ahora bien, ella tenía culpa, David tiene culpa, cada uno con su culpa, ¿vale? La culpa de uno no es excusa para el otro, y la culpa del otro no es excusa para uno. Cada uno con la suya, ¿no? Ahora bien, nunca debemos ser ocasión de pecado para otros. Esto también es cierto. Incluso en la manera en la que nos vestimos, debemos andar de manera decorosa para evitar ser ocasión de pecar para nuestro hermano y para los demás. El texto de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 es muy relevante aquí, cuando nos dice que, bueno, en el caso hablando de las mujeres, debían ataviarse de ropa o de manera decorosa, con pudor, con modestia. Eso dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Precisamente para enseñar que también, bueno, el texto está hablando a las mujeres, pero podría decir lo mismo a los hombres, ¿no? Cada uno tiene que andar de manera decorosa para evitar provocar en los demás, en sus hermanos y los demás de la sociedad, pues deseos que no se pueden, ¿no? Ahora bien, ya hablamos aquí de la responsabilidad de ambos. El versículo 3 nos dice que David sigue codiciando e investiga sobre la mujer. Y recibe una respuesta que es como una trompeta de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? David manda investigar quién era Betsabé. Vale, pues sus siervos van y preguntan quién era Betsabé. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el retorno que dan a David respecto a Betsabé? En el versículo 3. Mira lo que dice. Betsabé está casada. Su marido es Urías. Él está en la guerra, el Eteo. Él es uno de los valientes de David, que está en la guerra. Su marido se llama Urías, el Eteo. Betsabé está casada. Bueno, esta es una trompeta de Dios, es decir, Dios está aquí hablando a David. ¿Qué está hablando Dios a David? Tú ya te has juntado con muchas mujeres. Hasta ahí, vale. Pero esta está casada. Ahí hay una línea roja muy grande. Y de ahí no puedes pasar. Era la oportunidad de David decir, pues hasta aquí he llegado. Ya está. De aquí no paso. Ya he ido demasiado lejos incluso. Porque con mis ojos ya he pecado. Pero bueno, no sigo adelante. Aquí me quedo. Y ya está. Resuelto. Sin consecuencias más grandes, ¿verdad?
¿Por qué? Porque aunque él ya haya pecado en su mente, en su corazón, pues no llega a consumarse, por lo tanto, el pecado es menos grave en términos de consecuencia, ¿verdad? Pero David no escucha la voz de Dios. David piensa, bueno, podría salir con la mía. Podría salirme con la mía a lo mejor, ¿no? Soy el rey. El hombre está en la guerra, pues la mujer está sola. Pues vaya, yo estoy solo aquí también. Las cosas se juntan, lo que sea. La codicia ya le había tomado. Él no piensa, no raciocina, no escucha a Dios. Las muchas esposas de David, mira lo que os voy a decir. Las muchas esposas de David no pudieron satisfacer su lujuria. Esto es porque uno no puede satisfacer la lujuria de la carne. Son principalmente afirmaciones rebeldes del yo. Así que no era tanto que David deseara a Betsabé, era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. Esa es la raíz del problema. No es que David estaba deseando y era la mujer más guapa del mundo todo. Es que no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado. David y Salomón, porque Salomón va por el mismo camino, aunque no haya adulterado. David y Salomón nos muestran, fíjate, que si una mujer no es suficiente, 1000 tampoco lo será. Y podríamos decir lo mismo, si un hombre no es suficiente, 1000 tampoco lo será. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí o no? Versículo 4. David consume el adulterio. Ya había cometido el adulterio en su corazón desde la terraza, pero ahora consuma. Y entonces empeora la cosa. Ahora sabe que tiene la oportunidad de cometer adulterio en la práctica. El adulterio en la mente y el corazón es malo, pero el adulterio en la práctica es aún peor, sobre todo por las consecuencias que genera. No es que en la mente se puede cometer y ya está. Jesús es claro a ese respecto, pero las consecuencias son diferentes, ¿verdad? Ahora, habrá pensado, bueno, ya está. Lo hemos hecho, nadie se enterará de lo ocurrido. Bueno, ¿vida qué? Sí. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Estuve embarazada. Justo ese día. ¿Será que Betsabé estaba planeando esto? Porque las mujeres de aquel entonces conocían muy bien su ciclo, ¿no? Así que tonta no era. Betsabé se queda embarazada. No sé si lo ha hecho a propósito, ¿vale? Pero que era muy común que las mujeres conocieran muy bien su cuerpo, porque era la forma de controlar su tiempo y el embarazo. No había pastilla, no había preservativo, no había nada de eso en aquel tiempo. Entonces, la forma como controlaban pues su fertilidad era contando su ciclo. Y el conocimiento en ese sentido, fíjate, en aquel tiempo era el conocimiento práctico en esto, en aquel tiempo era mucho más grande que hoy, ¿no? Porque las mujeres y los hombres, pero las mujeres se acostumbran con las pastillas y demás, los preservativos y demás, y conocen poco a su cuerpo en ese sentido, ¿vale? Pero en aquel entonces no, ¿vale? Betsabé se queda embarazada. ¿Y ahora? Uf, qué lío, ¿no? El pecado siempre tiene consecuencias, sobre todo el consumado. Ahora empieza David un proceso. Ahora empieza David un proceso de intentar remediar su pecado por su propia cuenta. No se arrepiente. Ve la metedura de pata. Se da cuenta, porque uno no es tonto, se da cuenta de la metedura de pata, pero no se arrepiente. Y no busca retractación, sino intenta arreglar las cosas por él mismo. ¿Qué piensa? Pues mira, el Urías está en la guerra. Pues vale, mando a llamarle, a ver si él viene, le envío a su casa,
Pues, y claro, el hombre en la guerra, el hombre está, vamos, por las paredes. Entonces cuando llegue a casa va a querer tener relaciones sexuales con su esposa y de ahí pues nada, todo arreglado. El embarazo será de Urías, nadie sabrá que este es un bastardo, hijo del rey, sino que todos van a considerar que es hijo de Urías. Pues resuelto el problema, pensó David en su plan, intentando arreglar las cosas por él mismo, intentando arreglar su pecado por él mismo. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? El problema es que David se depara con Urías. Y Urías actúa con mucho más integridad que el propio rey. David quería arreglar las cosas por él mismo, pero se topa con la integridad de Urías, que no sabe nada que está pasando, pero su integridad no le permite ir a su casa en tiempo de guerra para estar con su esposa, mientras todos los demás guerreros están en la guerra. Y él piensa, esto no es justo, ¿verdad? Lo que tenía que haber hecho el rey. Lo que tenía que haber hecho el rey, según el corazón de Dios, bueno, hizo su valiente el Urías, que era mucho más íntegro que él, en este caso, ¿no? Ahora bien, David intenta una vez, 2 veces, y en la tercera dice, vaya pues, intentaré emborrachar a este hombre, y a ver si borracho, pues, se le va la integridad y se acuesta con su mujer. Pero no, el Urías borracho estaba más sano que el David más lúcido. Y el hombre borracho, pues mantiene su integridad intacta. ¿Qué pasa? El David, ¿qué piensa? Pues no hay manera. No voy a conseguir hacer lo que estoy pensando. Pues mira, ahí David da un siguiente paso en su proceso de pecado. Consuma el homicidio de Urías. La única forma, queridos, de parar el proceso del pecado en nuestras vidas es con arrepentimiento. Si intentamos arreglarlo por nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Bola de nieve. ¿Sabes lo que es? ¿Una bola de nieve? Ese es el pecado en nuestras vidas. Un pecado lleva a otro y a otro y a otro. Mientras tú no haces un stop y te arrepientes, esto va creciendo. Y ya sabes, una bola de nieve, cuanto más grande, más pesa, más difícil es pararla. Pues David no se arrepentía del mal que había hecho, sino que iba de mal. Ese es el pecado sin arrepentimiento en nuestras vidas. Fíjate, él hace de Urías mensajero involuntario de su propia sentencia de muerte. Le envía una carta a Joab, el general, y en la carta que Urías lleva en su propia mano, David consideraría a Urías muy íntegro porque sabía que él no iba a abrir la carta. Estaba claro que no iba a abrir la carta porque la carta no era para él. Está sellada con el sello del rey. De manera que Urías vuelve a la guerra con una carta que es su sentencia de muerte. ¿Hasta qué punto ha llegado David? Mira lo que dice este comentarista, Clark. Esta fue la suma de la traición y la villanía. Hizo que el hombre más noble cargara las cartas que describirían el modo en el que iba a ser asesinado. ¿Te lo puedes imaginar? Bueno, con la muerte de Urías, ¿qué pasa? David toma a Betsabé como esposa y quizá él tuviera la impresión de que la historia parecía llegar a un buen final para él, ¿verdad? Bueno, Urías está muerto, Betsabé la tomó como esposa, la cosa ha ido muy rápido, pues como la tomé como esposa, todos ni siquiera se enterarán de que ha sido un adulterio y el hijo será mío, pues ya está. Resuelto el problema.
Pero Dios, dice el último versículo de 2 Samuel capítulo 11, el versículo 27, dice que Dios se desagradó de lo que ha hecho David. Dios estuvo al tanto de todo lo que ocurrió y se desagradó obviamente de todo aquello. Así que pronto David sufriría las consecuencias de sus actos pecaminosos tan hediondos. Dice el versículo 27. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Mira, algunas lecciones finales y aplicaciones. Primero, ¿merece la pena ser íntegro? ¿Te habéis dado cuenta que Urias fue el patrón de integridad, un hombre correcto en su forma de proceder? Pero ¿mereció la pena su integridad? ¿Sí o no? Es una pregunta que quiero que responda. ¿Mereció la pena su integridad? Sí. Pero bueno, el hombre fue traicionado de la peor forma posible. Tantas veces, ¿no? Engañado, traicionado y asesinado por su propio rey, por quien él estaba defendiendo en la batalla, y no solo en aquella batalla, sino en las batallas anteriores, porque era uno de los valientes de David, es decir, era uno de los más cercanos a David. Este hombre fue traicionado de tantas formas y por fin asesinado. ¿Mereció la pena su integridad? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? En la tierra puede verlo mundanamente, que no porque murió, perdió su mujer y todo, pero a Dios le agradó la forma íntegra que era, entonces la vida eterna seguro que la tenía. ¿Qué más? ¿Mereció la pena o no? Sí. Sí, pero está muerto. Ya terminó la vida para él. ¿Y ahora qué? Víctor, ¿cómo lo estás diciendo? Se quedó sin mujer, se quedó sin... Mira. Sin casa, sin Y se quedó sin mujer, sin casa, sin vida. pero fue íntegro. Entonces, Y fíjate, ni siquiera tuvo el placer final de estar con una mujer y su esposa en los últimos días de su vida, sino que murió así. ¿Mereció la pena o no? Claro que sí. sí. Eso digo, delante de Dios. Sí. Si lleva una vida de integridad, Sí creía, lleva una vida de pecado, ¿no? Porque esa Sí, demostración sí, de Urias de no ir a la casa, eso no era de ese momento, que esa era una forma de vida, creo, de él. Tiene que haber sido un hombre muy íntegro toda su vida, supongo. Claro, eso no viene de la noche a la mañana en un momento. Eso tiene que haber sido. Así como el pecado fue la integridad también es una cosa de vida. Claro, es un proceso. Hombre, claro que mereció la pena. sí. A los ojos así parece que no, porque está muerto. Eso es. Así, y sufrió, y fue traicionado, fue engañado. Pero los que perdemos aquí, ganamos allá. Amén. ¿No es lo que enseñó Jesús? Sí. Entonces, ¿mereció la pena su integridad? Sí. Claro que sí, porque la integridad, el ser fiel al Señor, porque al fin de cuentas es de eso que estamos hablando, no es simplemente ser una persona honesta en este mundo, sino que ser fiel al Señor, a los principios de su palabra, si merece la pena o no, no es el mundo aquí que nos va a decir. Y no es lo que vamos a ganar aquí que nos va a decir si mereció la pena o no. Lo que nos va a decir que mereció la pena o no es cuando lleguemos delante de Él. ¿Verdad? Este es el tema. Entonces, alguien mira y dice, pobre Urias. Pobre Urias. Con los cuernos se fue. Aunque no dice que era creyente, pero cuando él dice, estando el arca de mi Señor, ahí ya se ve que es creyente. Dice, si está el arca ahí y todo el ejército, yo no voy a ir a descansar y a comer a mi casa. Entonces ahí se ve que Sí. creía. Mereció la pena mucho su integridad, porque delante del Señor, el Señor le ha recibido de brazos abiertos, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa importante para que apliquemos en nuestras vidas. Tú puedes ser muy íntegro aquí en esta tierra, y a lo mejor estás esperando un beneficio aquí mismo. No es seguro que lo tendrás. ¿Me explico? No es porque eres buena persona, si eres fiel y cumples con tu integridad delante del Señor y en la sociedad,
que vas a recibir un feedback o un retorno, algo material o incluso, no sé, cosas buenas en esta vida. Puede que te vaya mal en esta vida, pero no importa. Lo que importa es delante del Señor cómo estás y cómo llegas delante de Él. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Estamos? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Vale, pues vamos a la segunda lección. Cuidado con estar donde no deberías estar. Cuidado. Y no es difícil estar donde no deberíamos estar, ¿verdad? Pastor, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que el lugar donde debo estar? ¿Qué os parece? ¿Cómo sabemos si estamos en el lugar correcto o no? Si estamos donde deberíamos estar o si estamos donde no deberíamos estar. El Espíritu Santo te anuncia, te dice. El Espíritu Santo te incomoda, digamos. Vale. ¿Qué más? No, iba a decir que tú tienes que tener cuidado también, porque uno se conoce a sí mismo también y sabe cuáles son sus puntos débiles. Ah. Entonces, no estar donde tú sabes que es más fácil de que caiga. Ahí está. Y estoy hablando no solo en plan del adulterio, sino que en todo tipo de pecado, ¿verdad? Porque el David tenía problemas con esto, pero otro puede ser una adicción, puede ser mentir, puede ser tener una lengua, ¿no? Un poquillo largo. Un poquito larga, que se le va muy fácilmente. Entonces, cuidado con estar donde no deberías estar, porque si estás donde no deberías estar, pues se te da una ocasión mucho más fácil para caer. También hay un dicho que dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Así es. Entonces, David sale al terrado, ve a la mujer allí, pues entonces no te quedes mirando, alimentando tu mente. Podría haber hecho eso. Ahí das un basta, ¿no? ¿Verdad? Eso es. Tercero, cuidado con la ociosidad. Como estaba diciendo, ¿no? Mente vacía, taller del diablo. Se queda uno en casa todo el día mirando la tele o en la cama o mirando hacia el techo, pues le pasan mil cosas en la mente, ¿verdad? Persona que está ociosa, que no está ocupada en hacer algo bueno, se queda susceptible, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sentido, sí o no? Sí. ¿Por qué tiene sentido para vosotros? Porque es cierto que cuanto menos haga, más tiempo tiene de darle vuelta a la cabeza a todo. Ajá. Un ejemplo práctico es lo que algunos que, por ejemplo, fuman dicen. Si estoy sin hacer nada, fumo más que si estoy haciendo algo. Porque si estás haciendo algo, estás distraído. Si estás trabajando, estás hablando con alguien, o estás haciendo, no estás pensando tanto como si estás aburrido. Si estás aburrido, más ganas de fumar te da. Yo creo que eso más o menos, yo no fumo nunca, no sé, pero los que fuman lo dicen, ¿no? Que si están aburridos o están nerviosos, fuman más que si están trabajando o haciendo algo. Y eso es lo mismo, si estás pendiente a otras cosas, no estás dándole vuelta a la cabeza. Pues ya sabes, si está un aburrido, pues ve a hacer algo útil. Y aunque sean los platos. Muy bien. Cuarto, no seas duro, ahí duro de corazón. Porque David fue duro de corazón. Dios le dio muchas señales. Esté atento a las señales de Dios. ¿Qué señales ha dado Dios a David? Está la mujer bañándose. Y está en su terraza. Pues mira, no sigue mirando a la mujer. Porque no sabes de quién es. No sabes si está casado o no. No sabes si la puedes o no. Pues tienes tantas ahí en tu harén. Pues para el día de hoy, ¿no? Ya tienes tu marido, ya tienes tu mujer. Vio tal persona, pues vale, lo vio, no puedes impedir, pero sigue adelante con tu vida, no, ¿sabes? ¿Qué más?
¿Qué más señales ha dado Dios a David? Pues mira, Contestaron que estaba casada. contestaron que estaba casada. Dice, Betsabé está casada con Urías el Eteo. Pues ahí está. Se terminó la conversación. Cualquier interés que pudiera haber o posibilidad, ahí sí termina. David escucha que la mujer está casada, pues esto es un stop. Y encima, no solamente con cualquiera, sino que dice a un hombre fiel que es conocida. Porque le dieron Urías el Eteo y ya sabía quién era Urías el Eteo. No era Claro un que hombre sabía. soldado. Y aunque fuera un cualquiera, él no podía hacerlo. No debía de hacerlo. Pero además, Para colmo, es como se dice, se puede decir que era una persona íntegra y fiel a él. exactamente. O sea que, Encima fue una tradición también a su propio compañero, ¿no? Muy bien, entonces, varias señales de Dios le ha dado, varias señales le ha dado Dios a David. Y Dios nos da señales también, ¿sí o no? Sí. Es que a veces estamos tan duros en, voy a por eso. Y como que no queremos escuchar. Es como, está una vocecita ahí, en el fondo, casi inaudible, pero sabemos que está ahí, pero como que hacemos poco caso, ¿verdad? Y como que mejor ni oro. ¿Ya te ha pasado esto? ¿Ya te ha cruzado esto por la mente? Mira, mejor ni oro. Tú no llegas a decirlo, pero pasa en tu mente. No voy ni siquiera a orar por este tema porque sé lo que Dios va a decir. ¿Quién ya ha pasado por eso? ¿Ah? todo. Yo ya he pasado por Yo eso. creo que todos por ahí. No voy ni a orar por eso. Porque sé lo que me va a Y decir. la Biblia, pues, a lo mejor me tomo unos días sin leer. No lo dices, pero se te cruza en la mente y tú lo haces. ¿Por qué? Porque estás duro de corazón. Estás con... ¿Sabe lo que se pone en los caballos? Estás con eso así, con los mulos, y lo quieres porque lo quieres y vas a por ello. Y sabes que vas a pecar. Estás duro y no te atentas a las señales de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Dios nos quebrante, humillarnos y arrepentirnos. La dureza se quebranta con arrepentimiento, humildad. Siguiente. No intentes huir de la culpa buscando justificativas para tu pecado. Seguro que ya te ha pasado también. Eso será una bola de nieve. El arrepentimiento genuino es lo único que rompe la cadena del pecado. Uno peca y empieza un proceso en su mente de intentar justificar su pecado, diciendo, bueno, vale, pero hice esto, pero bueno, había aquello y aquello otro. Entonces, es que vale, he pecado, pero ni tanto. Esto no lo llega a decir, eso está en tu mente. He fallado aquí, pero es porque no había manera, Señor. Es porque también soy muy débil. Bueno, tú me conoces. Señor, y también tal persona no ha ayudado, ¿no? ¿Qué está pasando? Estás buscando justificativas para tu pecado, intentando aplacar la culpa que se te viene por tu fallo, para intentar vivir de manera tranquila, porque la culpa nos pesa y no nos deja vivir tranquilos. Entonces empieza en tu mente un proceso de justificar para que puedas vivir con esta culpa sin pesar demasiado. Pero al fin y al cabo, ella está ahí. Y con el tiempo, se te carga. Lo que pasa es que en este tiempo vas acumulando pecado, porque como hemos dicho, uno llama al otro. Y la bola de nieve va creciendo. ¿Cómo interrumpes? Una vez más. Arrepintiendo. No hay otra manera. No hay otra manera de vencer el pecado. Ya consumado. ¿Vale? La única manera es arrepentimiento.
Humillarse, dejar el orgullo, humillarse, arrepentirse. Ya está. Mira lo que dice Charles Spurgeon. Tan pronto como estemos conscientes del pecado, lo correcto no es comenzar a razonar con él, ni esperar hasta que nos hayamos llevado a un estado del corazón apropiado, sino inmediatamente ir y confesar las transgresiones al Señor en ese lugar mismo, en ese mismo momento. Esta es la solución. Siguiente. Lo que intentó David, arreglar sus pecados por él mismo. Pues lo decía, no intentemos arreglar nuestros pecados por nosotros mismos, no funciona. Esto no funciona realmente. A ver, puede funcionar por un tiempo, pero se nos caen las máscaras. Se nos descubren las cosas. Esto será una bola de nieve, igual. Así que arreglar las cosas por nosotros mismos es como ir intentando hacer chapuzas en nuestras casas, ¿sabes? Una hora la chapuza de la toma, pues se nos viene encima y se corta la luz. Cuando menos esperamos. Una hora el chapú que hacemos en, yo qué sé, y el cable este, pues se nos rompe y nos deja el chapú en el coche, pues en mitad de la carretera nos tira, nos deja. ¿Ah? Así que no intentemos arreglar los pecados por nosotros mismos. ¿Ya lo has intentado? ¿Ya has intentado arreglar tus pecados por ti mismo? Yo ya. Yo hago por experiencia. Por gracia de Dios nunca he cometido lo que ha cometido David, pero tengo otros pecados, o ya he tenido otros, desgraciadamente. Entonces, lo que hizo David, lo hice yo muchas veces. Y lo has hecho tú también. Desgraciadamente. Arreglar los pecados por nosotros mismos no funciona. Uno descubre pronto que no funciona. Bueno, a veces tarda un poquito. No funciona. Se nos viene encima. Y es una bola de nieve igual. ¿Cómo romper la cadena del pecado en nuestras vidas? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la única forma? No hay otra manera. ¿Has pecado contra tal persona? Bueno. Deja tu orgullo, ve a tal persona y arrepiéntete. ¿Has pecado contra Dios? Pues ve a Él. Deja el orgullo de igual manera, arrepiéntete, llora de manera genuina y así se te rompe la cadena del pecado en tu vida. Y puedes empezar desde donde has caído, desde donde lo has dejado, y reempezar tu caminata con el Señor. Y por último, bueno, antes de llegar ahí al último, esta cita de este otro comentarista. David tenía la expectativa y la esperanza de que Urías probaría ser como él. En vez de eso, probó ser un hombre de integridad, cuya lealtad principal era hacia los intereses del rey, en vez de hacia sus propios placeres. Si no se confronta inmediatamente, un pecado puede tomar un curso desdichado. David fue indulgente con su lujuria y sensualidad por muchos años e ignoró las advertencias y las formas de escape de Dios. Permitió que la tentación se convirtiera en lujuria y que la lujuria se convirtiera en adulterio y después asesinato. Cuando las consecuencias de su adulterio amenazaron con exponer su pecado, primero lo cubrió o intentó cubrir con engaño, después con asesinato. Satanás nunca habría podido tentar a David con todo el paquete al mismo tiempo.
pero lo engañó poco a poco, trocito a trocito. Así que por último, también quiero dejaros con esto. Aunque el pecado siempre trae consecuencias, y David lo sufriría en adelante, hay perdón y restauración para quien se arrepiente. Y los que hemos pasado por ahí sabemos que sí, hay perdón y restauración para quien genuinamente se arrepiente de sus pecados. Hasta aquí hemos llegado. La semana que viene volveremos con el capítulo 12 de 2 Samuel. ¿Qué os ha parecido? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, estaba hablando al principio. Es cierto que cuando empieza a evangelizar a alguien que no tiene conocimiento de lo bíblico, ¿no? Sino lo típico, ¿no? De la calle. La verdad que te dice, bueno, y todos los santos y eso porque se lo han cargado. O sea, lo mismo que le pasó a Urias, ¿no? Vemos que la vida de los santos, en este caso vamos todos los apóstoles, no fue nada agradable. Murieron, se los cargaban, perseguían, o sea, una vida que nadie queremos, vamos a hablar claro, ¿no? Y te lo dicen la gente de la calle, te lo dicen, ¿no? Cuando dice, ¿qué se gana siendo íntegro? Es verdad que en la calle, cuando empieza a evangelizar, eso es lo primero que te ponen delante. Incluso ¿Y tú qué contestas? Y algunos incluso se ríen y dicen, pues yo prefiero estar en el infierno a mi aire, a mis cosas, lo que hago, que no estar allí así. Es para que veamos. ¿Y tú qué contestas? Hombre, que el concepto que tiene del cielo no es ese. No tiene nada que ver. El concepto que tiene ellos del cielo a lo que en realidad está hablando la palabra, ¿no? Porque allí parece como que perdemos la conciencia, como que parece, la gente tiene un concepto del cielo como que, como el drogadicto que está allí así tirado, se queda así muy felices. Y eso no es lo que dice la palabra. Entonces hay que hablar un poco de lo que es el cielo también, ¿vale? Y lo que es el infierno, por supuesto. Se intenta hablar del amor primero, pero si no hay por amor, hay que hablar de la justicia de Dios. O sea que también está ahí. Bien. ¿Pregunta más o comentario más? Y cuando preguntaste que si servía de algo el ser íntegro, bueno, a Urias Eteo le sirvió para que aparezca en la genealogía de Jesús. Lo tenemos en el Evangelio de Mateo. Ahí se le menciona. Cuando se menciona la genealogía de Jesús, habla de que Salomón nació de la que fue mujer de Urias Eteo. O sea, no se digna a decir el nombre de Betsabé, pero sí menciona a Urias Eteo. Urias Eteo era un extranjero, pero era creyente. Si no, no aparecería su nombre, eso está claro. Tampoco significa que Betsabé no fuera creyente. No, Pero lo que consta es el nombre del íntegro. El que fue íntegro. Entonces la integridad nos lleva a eso, a que nuestros nombres estén ahí escritos. En el libro de la En el vida. caso de Urias, en la genealogía de Jesús. En el libro de la vida. Exactamente. Mucha gente también dice, bueno, ¿por qué teniendo tantas mujeres, por qué siendo una persona que cometió adulterio, por qué dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios? Entonces, lo que vemos en la palabra es que, por ejemplo, Salomón, al final las mujeres lo llevaron a adorar ídolos y a tener otros dioses, pero David no. David, aunque pecó y todo, David siempre creyó en Dios, en el único Dios que hay, y siempre fue, y se arrepintió después, lloró mucho por lo que le pasó después y todo, en el único Dios que hay, el que es el creador. Y Salomón no, Salomón los desviaron a los dioses que había paganos. Bueno, porque aunque sus pecados, la Biblia llama el hombre según el corazón de Dios. Pues esto lo podemos ver la semana que viene. Haga spoiler. Eso lo podemos ver la semana que viene. Tiene una razón, sí. Y ahora bien, David pecó. No fueron los dos únicos pecados de la vida. Cuidado. Pecó con muchas otras cosas, igual que nosotros.
Sí, se arrepintió, y ahí está un punto clave, de manera genuina y verdadera. ¿Verdad? Y ya lo veremos. Sí. Cuando hablamos de la integridad de Urías, yo me acordaba pensaba en el Señor Jesucristo. A Urías su integridad de alguna manera lo llevó a la muerte. Al Señor Jesucristo su integridad de mantenerse firme en su propósito también lo llevó a la muerte, aunque ya estaba dentro del plan de Dios, como también tiene que haber estado en el plan del hijo de Urías, Por supuesto. obviamente, ¿no? Y me acordaba del versículo que dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Urías tomó la cruz de alguna manera, entre comillas, no llegar a su mujer, no allegarse a su mujer, que eso hubiera sido el deseo de cualquier hombre, ¿no? Después de estar en la guerra, como tú dices, como tú dijiste. Me imagino que Entonces, sí. no, él estuvo fiel en la puerta del rey. Y ahí, hablando de la justificación, de lo que recomendaba ahí, de que no debemos justificarnos, Nuestros pecados. nuestros pecados, justificarnos por nuestros pecados. Yo no sé si aquí, pero en el Ecuador hay un dicho que dice que cuando pecamos en cuanto a coger lo que no es nuestro, nos justificamos diciendo que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Hay muchos refranes de ese tipo Sí, sí. para justificar el pecado. Para justificar el pecado. Pablo habla de su aguijón. Yo creo que ese aguijón es una tendencia hacia un pecado. Que Pablo le pide a Dios que se lo quite. Y Dios le dice: bastante mi gracia. Sí. O sea, yo personalmente pues tengo mis aguijones por ahí, ¿no? Y peleo con ellos, y batallo con ellos, y pido al Señor que me los quite. Y al final pues creo, comprendo que el Señor permite que los tenga para mantenerme bien abajo, ¿no? Darme cuenta de lo pecador que soy, ¿no? Si me los quitase, igual creería yo santito y iría por ahí, yo qué sé. Sí, pensándome que soy algo, ¿no? Un poco soberbio, ¿no? Por Sí. decirlo de alguna manera. Ese aguijón me mantiene humilde, ¿no? A todos. Dependo del Señor, el Señor me sigue amando a pesar de que tengo ese aguijón que me mantiene tropezando toda la vida. Digo, no sé, Sí, claro. Vale. pensamiento. Gracias, Alberto, por su aportación. Bueno, vamos terminando, ya son las 1:30, así que no nos vamos a pasar más. Gracias por vuestra participación. Espero que os haya sido de bendición y enseñanza. Amén. Vamos a ponernos en pie, terminar con la oración. Hermano Juan, ¿quieres terminar Sí. orando? Sí. Pues sí, Padre, gracias queremos darte en esta tarde por haber estudiado tu palabra. Gracias, Señor, porque con este pasaje tú nos muestras, Señor, tú descubres cómo es la naturaleza humana, Señor. Ninguno estamos exentos de caer en determinados pecados. Y yo te pido, Señor, que, como compartía nuestro pastor, que el arrepentimiento sea una cosa constante en nuestras vidas, que de inmediato que observemos que hemos pecado contra ti, Señor, que podamos arrepentirnos, que deseemos en nuestro corazón volver a tus caminos, porque sabemos que el pecado lo único que trae son consecuencias desagradables y consecuencias graves para nosotros, sobre todo, Señor, para ti, para dañarte a ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que busquemos siempre hacer lo que a ti te agrada, no lo que en un momento de ociosidad podamos desear que pueda atravesarse delante de nuestro ojo, delante de nuestra vida. Gracias por tu palabra que nos exhorta y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta semana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Señor los bendiga. Amén.